Hoy les traemos un pequeño relato, así que sin más rodeos nos vamos a ella. Todo empezó cuando nos mudamos a esta casa maldita, la hora que me vine a vivir a este lugar. Yo vivía en la gran ciudad, pero por motivos de trabajo me tuve que ir a vivir a un pueblo, donde la gente tenía muchas necesidades. Así que sin pensarlo mucho acepté la propuesta que me ofrecieron. A continuación les contaré mi historia. Mi nombre es Cecilia y soy doctora. Tengo una pequeña de 8 años llamada Heidi. Mi esposo murió en un accidente, así que fue difícil continuar adelante sin mi compañero de la vida, pero por mi princesa tuve que recuperarme rápido. Hace poco me propusieron ir a un pueblo donde me daban una casa para vivir y un sueldo favorable. Esto era para atender a aquellos pobladores que necesitaban atención médica. En este lugar había escasez de ayuda. Yo, al escuchar la situación en que vivían, acepté en irme para allá. Llegamos al pueblo y todos los pobladores me recibieron amablemente. Conocí mi nuevo hogar, una casa muy grande y bonita. Me acomodé y hice que Heidi asimilara su nueva vida en este lugar. Al principio estaba descontenta porque había dejado a sus amigas, pero al ver la casa, ella estaba muy feliz porque al parecer le había gustado mucho. Ha pasado una semana y todo anda bien. He atendido a muchos pobladores, pero hay una señora en especial que me llamó mucho la atención, ya que después de haberla atendido ella me dijo que cuidara mucho de mi hija, ya que en esta casa han desaparecido algunos niños. Yo le pregunté de qué había pasado en esta casa, pero ella no quiso decir más, tanto que se retiró apresurada. He tenido noches que no he podido dormir pensando en lo que me dijo aquella mujer. Quise averiguar más de esta casa, si era verdad de que en este lugar habían desaparecido niños. Me dirijo a la casa de aquella mujer. Al llegar toco la puerta de esta y me atiende otra señora. Pregunto por la señora Marta Gutiérrez, ya que ese es el nombre que dejó y en los demás datos supuestamente decía que vivía aquí, pero la señora que me atendió me dice que aquí no vive ninguna mujer con ese nombre. Me quedé asombrada de que esta mujer prácticamente era un misterio, nadie sabía de ella, pero igual yo pregunté a los demás pobladores si sabían de algunas desapariciones de niños en la casa donde estaba viviendo, pero la mayoría no sabían nada y unos pocos solo trataban de no comentar nada. Después de mi fracaso de averiguar más, me dirigí de vuelta a la casa. Llegué buscando a mi hija, pero no la encontré por ningún lugar, tanto que me desesperé. Fui a buscar a la señora que nos preparaba la comida. Le pregunté si sabía dónde estaba mi hija, a lo cual me contesta que le había dado su cena y luego la había mandado a su cuarto para que descansara. La señora Rosa y yo buscamos por todas partes a mi hija, pero no la encontramos. Cuando ya estaba dispuesta a pedir más ayuda, mi pequeña Heidi aparece en la cocina tomando un vaso de leche. Le grité diciéndole que dónde se había metido. Ella me mira extrañada diciéndome que estaba en su cuarto durmiendo, pero eso era imposible porque yo la había buscado por todos los rincones de su cuarto y ella no se encontraba ahí. Le empecé a gritar más diciéndole que yo estuve en su cuarto y que no estaba ahí. Ella empieza a asustarse. En eso entra la señora Rosa y me pide que me calme. Luego agarra a mi hija y la lleva a su cuarto. Al rato baja la señora Rosa y me dice que probablemente mi hija había estado en el baño y que de seguro no lo había notado. Yo no quise hablar más del tema y me fui para mi habitación a descansar sin antes darme una pasada por el cuarto de Heidi, donde ella ya estaba dormidita. Probablemente todo era producto de mi imaginación y desesperación al no ver a mi hija en su cuarto, así que no le di más importancia a lo que había pasado y me dispuse a descansar. Ya eran las 2 de la madrugada y me levanté por un vaso de agua, pero al pasar por el cuarto de Heidi escuché un ruido, así que me dirigí a ver qué pasaba y lo que vi era algo muy extraño. Al lado de la cama de mi hija me pareció ver una extraña sombra que desapareció al instante. Algo raro estaba pasando. Tenía que hablar con mi hija para saber si algo la estaba molestando o si sentía alguna molestia. Ya en el desayuno pregunté a mi hija cómo habla dormido, a lo cual mi hija me dice, pues no muy bien, mami. Siento que alguien me observa y me llama. Al escuchar a mi hija decir eso me asusté porque yo sentía que si habla alguien molestando a mi pequeña.
Al acabar el desayuno le propuse a mi hija que si le gustaría tener un perrito. Mi pequeña muy contenta me dijo que sí. Tomé mi auto y con mi hija nos fuimos para la ciudad a recoger unas medicinas y de paso comprarle el perrito. Yo lo hacía porque sabía que este perrito podría de alguna manera cuidar de mi hija, ya que estos animalitos pueden ver cosas que los humanos no podemos ver. Después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, fuimos a escoger al cachorro. Luego de eso nos fuimos de regreso al pueblo. Al llegar a la casa me fui para mi oficina para ver algunos pendientes que tenía, mientras que mi hija Heidi jugaba con su mascota. Llegó la noche, arropé a mi hija y luego me fui a descansar, pero a eso de las 2 de la madrugada escucho que el perro de mi hija ladraba sin parar. Fui corriendo al cuarto de ella y vi como el perro ladraba a una esquina. Al parecer el perro veía algo, así que agarré a mi hija y me la llevé conmigo para mi cuarto. Al amanecer dejé a cargo a la señora Rosa para que cuidara bien de Heidi mientras yo iría a buscar alguna información de qué podría estar pasando en mi casa y cómo podría hacer que se fuera. Me recomendaron ir a la casa de un brujo que probablemente ahí podría encontrar ayuda. Y así lo hice, encontré a aquel brujo y le conté todo lo que estaba pasando en la casa. El brujo me dice que esa casa estaba maldita, ya que había un ser maligno que se llevaba a los niños. Nadie hablaba de lo que era, ya que tenían mucho miedo de que este ser les hiciera algo. Yo le pregunté si era conveniente salirme de esa casa, a lo que él me responde que no podía dejar la casa porque si no mi hija moriría al instante de alejarme de la casa. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es que podía saber eso? Al parecer este brujo leyó mi mente y me dijo que él sabía esto porque hace 10 años atrás una familia vivía y la pequeña niña de esa familia decía que alguien venía a visitarla en las noches y quería que se fuera con él, pero sus padres al saber esto decidieron irse de ese lugar, pero cuando ya estaban saliendo del pueblo la niña quedó profundamente dormida y nunca despertó. Yo para esto ya estaba muy asustada. Quería encontrar la forma de salvar a mi hija. Le pedí ayuda al brujo de que hiciera algo para que no le pasara nada a mi hija. El brujo se paró y dijo que él se arrepentía de no haber podido ayudar a aquella niña por miedo a que le pasara algo a él, pero que ahora no cometería el mismo error, así que me dijo que haría todo lo posible para ayudarme. Cuando ya estábamos de regreso, la señora Rosa viene desesperada hacia mí y me dice que algo raro había pasado. Yo me imaginé lo peor y fui corriendo al cuarto de Heidi. Ella no estaba ahí, así que bajé a la sala y le dije a la señora que dónde estaba mi pequeña. Por ella solo lloraba y repetía que no pudo hacer nada. El brujo empieza a hablar. Aún está aquí. Siento su presencia. Él no puede llevársela porque el perro no lo deja. Debemos apresurarnos. El brujo se dirige hacia el cuarto de mi hija y empieza a decir, sé que estás aquí, deja a la niña, ¿acaso no has tenido suficiente con todos los niños que ya te has llevado? De pronto el ambiente se siente muy cargado y un olor repulsivo se empieza a sentir y en eso aparece el cuerpo del perro todo desmembrado. Eso me causó terror, que me alteré y empecé a gritar, maldito demonio, devuélveme a mi hija, devuélvemela. En eso se escucha una voz siniestra que dice N00000000. Ahora ella es mía. Al terminar de decir esto todas las ventanas se revientan salpicando por todos lados y luego se escucha un silencio total, como si todo ya se hubiera terminado. Mi corazón se partió en ese momento, tanto que deseaba morirme. Mi princesa ya no se encontraba conmigo. Ese día el brujo me dijo que ya no había nada que hacer. Esa cosa había logrado llevársela. Yo no aceptaba eso, así que pedí que todos se fueran y me dejaran sola en este lugar. Ahora estoy encerrada en esta casa esperando que esta cosa regrese y poder enfrentarlo. Aquí estaré hasta poder recuperar a mi pequeña hija.